Audio Jungle. Bienvenidos a esta edición especial de su podcast favorito, Detrás del Escritorio. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está presente en nuestra vida diaria, el cual muchas veces no lo tenemos en cuenta y es sobre la macroeconomía. Y antes de iniciar quiero compartirles una frase de nuestro economista James Tobin que dice: el único objetivo de la economía es la producción de bienes o servicios para el consumo presente o futuro. Detrás de esta frase hay algo muy poderoso, que es la economía, ya que busca que los recursos disponibles se usen para generar bienestar. El día de hoy, como les mencioné con anterioridad, vamos a realizar preguntas clave sobre cómo nació la macroeconomía, cuál es su definición, cuáles son sus principales indicadores, qué herramientas tienen los gobiernos para manejarla y finalmente cómo funciona la demanda y la oferta agregada. Pero como pueden ver, no voy a estar sola el día de hoy, sino me acompañan mis compañeras Mariana Beltrán, Camila García y quien les habla, Ivonne Reynosa. Bueno, ¿qué les parece si empezamos primero sobre el nacimiento de la macroeconomía? Para entender dónde nació la macroeconomía, hagamos un tipo viaje. Hagamos un viaje como a los años 30, cuando el mundo atravesaba la Gran Depresión. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la Gran Depresión? No. O Explícitamente bueno, no. ¿qué se les ocurre que puede ser como que en esos años hubo algo que se llamó la Gran Depresión? Yo me imagino a gente, digamos, depresiva, suicidándose. Cosas súper crisis, la verdad. No La sé. crisis. Bueno, sí hubo una crisis, pero pues no fue depresiva. Se llama la Gran Depresión porque tuvo una crisis financiera a nivel mundial y esta se originó en la parte de Estados Unidos, donde cayó la bolsa de los valores en Nueva York y esto generó una crisis mundial. Esto ocasionó pues la Gran Depresión y las fábricas estaban cerradas, millones de personas quedaron sin empleo, o sea, fue fatal. Fue en ese entonces cuando apareció John Maynard Keynes. Él planeó que el problema no era el individualismo en las empresas y los consumidores, sino en el sistema en su conjunto. Es decir, que necesitábamos una mirada global donde en esa visión se podía hacer las siguientes preguntas, que era cómo se producía, cómo se gastaba y qué hacía el gobierno para equilibrar la economía. Después de la Segunda Guerra Mundial, sus ideas tomaron tanta fuerza que el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley del Empleo del año de 1946. Cabe recalcar de que esta ley declaró oficialmente que el Estado debía usar todos sus recursos para promover empleo, producción y estabilidad de precios. Y a partir de ahí, la macroeconomía se consolidó como una ciencia clave para guiar las decisiones de los países. Bueno, ya vimos lo que fue la parte de cómo se originó y todo lo que tuvo que atravesar en ese tiempo. Ahora veamos como la parte de la definición. ¿Qué es la macroeconomía? Entonces, ¿qué para ustedes exactamente qué puede ser la macroeconomía? ¿Qué se les viene a la mente? Amplio, cosas grandes, Una globales. rama. Una rama así, finanzas, También. se me hace a mí. La macroeconomía es una economía que estudia el comportamiento pues, económico en el conjunto. Este analiza varios problemas o varios temas, como el crecimiento, el desempleo, la inflación, el comercio exterior, entre otros más que abarcan esa definición. Ok. Bien, es importante diferenciarla de la microeconomía, ya que en la microeconomía ella estudia mercados específicos como el de los zapatos y los cafés, mientras que en macro se ocupa de la división panorámica, en esa podría ser toda la economía nacional. Ella hace que se vea como un mapa conceptual en lugar de una sola calle específica, o sea, se fijan todo menos en una cosa. Ya teniendo en cuenta el concepto de la macro junto con el origen, vamos a continuar con los indicadores macroeconómicos, que son 4, que son el PIB, que es Producto Interno Bruto, la inflación, la tasa de desempleo y por último la balanza comercial. Bueno, como tocaste de mencionar, el PIB, lo que dijiste, el Producto Interno Bruto, este es el que mide todo lo que puede producir un país entre bienes y servicios durante un año. Pero hay dos PIBs, por decirlo así, dos formas de verlo. Tenemos el PIB nominal y el PIB real. En el PIB nominal, este se dedica solamente a medir precios corrientes, incluyendo la inflación. Mientras que el PIB real es el que descuenta la inflación y nos permite comparar con años anteriores. Por ejemplo, digamos que nosotros somos, como Colombia, somos exportadores de flores y café. Entonces, digamos que Colombia produce más café y turismo y bueno, varias cosas. Entonces, el PIB real crece.
Pero si lo único que pasa es que si suben los precios, el PIB nominal puede crecer, aunque el real no cambie. Ok, ok. El segundo indicador es la inflación, que mide cuánto aumentan los precios de manera sostenida. Seguramente lo hemos notado, lo que antes costaba 10.000 ahora cuesta 12.000. Se mide con el IPDC. Una inflación moderada es normal, pero una inflación desbordada como la hiperinflación destruye la capacidad de compra. Y ojo, lo contrario, la deflación también es peligrosa, aunque ella solamente frena el consumo y la inversión. Continuamos con el tercer indicador, que es la tasa de desempleo. Esta refleja qué porcentaje de la población activa quiere trabajar, pero lastimosamente no encuentra empleo. Cabe destacar de que este indicador es muy sensible porque detrás de cada número hay familias que dependen de un salario. El desempleo puede ser cíclico. Cuando ocurren crisis económicas, puede ser también estructural, cuando hay cambios tecnológicos que desplazan trabajadores, o también puede ser friccional, cuando las personas están cambiando constantemente de empleo. Uno de esos indicadores que tenemos es la balanza comercial. Como balanza se puede dar a entender que es como Sube y que baja. sube y baja. Ujú. Exacto. Entonces, esa balanza comercial se encarga de registrar lo que el país exporta e importa. Si exporta más de lo que importa, tiene un superávit. Pero si importa más de lo que exporta, es un déficit. Por ejemplo, si en Colombia tenemos que se vende café, flores y carbón por 50.000 millones de dólares, vámonos a lo grande, e importa maquinaria y alimentos por 40.000 millones de dólares. Su balanza tiene un superávit de 10 millones de dólares, o sea, tenemos eso en ganancia. O sea que en ese orden de ideas, ¿es mejor importar más de lo que exportamos o exportar más de lo que importamos? Lo mejor es exportar más de lo que importamos Ok, ok. para tener una buena ganancia y un mejor balance comercial. Ok. Bueno, ahorita hablaremos de las herramientas políticas de la macroeconomía. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que es, ¿cómo hacen los gobiernos para influir en la economía? En esta pregunta tienen dos herramientas principales. Una es la política fiscal y la otra es la política monetaria. Tal y como mencionaba mi compañera, tenemos la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal se refiere al gasto público y a los impuestos. Cuando el gobierno invierte en carreteras, educación o salud, está estimulando la demanda y generando empleo. Los impuestos, en cambio, afectan cuánto dinero las personas para gastar o ahorrar. Podemos decir como ejemplo que una reducción de impuestos puede incentivar el consumo, mientras que un aumento puede desincentivarlo. Bueno, hablemos de la política monetaria. En cambio, esta política literalmente está en manos del Banco Central, quien consiste en qué? En regular la cantidad del dinero que va circulando y las tasas de interés. Si el Banco Central, digamos que el Banco Central baja las tasas de interés, se estimula la inversión y el consumo. Pero si la sube, se frena la inflación y aunque puede traer problemas negativos, ya que lo que va a hacer es que va a desacelerar la economía. Bueno, demanda y oferta agregada. En este tema finalmente hablaremos de un modelo central en macroeconomía, la demanda y la oferta agregada. Imaginemos dos fuerzas que se cruzan, como hojas de tijeras. En su encuentro depende del nivel de precios y la producción de la economía. La demanda agregada es el gasto total de los consumidores, las empresas, el gobierno y claramente el sector externo. También incluyen lo que compramos en la canasta básica hasta la inversión en maquinaria o las exportaciones. Está influida por los precios, la política fiscal y la monetaria, y también por factores externos como guerras o crisis internacionales. Exacto, pero también tenemos la oferta agregada, que por el cambio es la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir a diferentes niveles de precio, pero pues también obviamente tienen que tener un ítem de dependencias para poderlo realizar, como la capacidad producida de un país, los costos y la eficiencia del uso del producto que necesitan fabricar. Cuando ambas se cruzan, tenemos un equilibrio que se llama el equilibrio macroeconómico, que define cuánto produce un país, a qué precio y con qué nivel de empleo está generando en el momento. Básicamente, para concluir, la macroeconomía es como el tablero de control de un país. Nos dice qué tan bien o qué tan mal va la economía y asimismo permite que los gobiernos puedan tomar decisiones de una mejor manera.
Para finalizar, sus indicadores en la macroeconomía lo que nos muestran es la realidad. Cuánto producimos, cuánto cuestan las cosas, cuántas personas trabajan y qué tanto comercializamos a nivel del mundo. Sus herramientas como la política fiscal y monetaria, junto con los modelos de la oferta y la demanda agregada, son claves para mantener la estabilidad y el crecimiento en la economía. Gracias por acompañarnos en la edición especial de su podcast favorito, Detrás del Escritorio. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.